Bueno chicos, bienvenidos a este video. En este caso vamos a explicar un poquito sobre el valor absoluto dentro de lo que es el concepto de números reales. Vamos a verlo con más detalle en el TP3, pero expliquemos un poquito. Básicamente, ¿qué hace la operación de valor absoluto? Por ejemplo, se lo simboliza entre barras y el valor absoluto de 2, si alguno ya lo conoce, me da como resultado el número 2. Y, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 me da como resultado el número 3. Pero que podemos observar que el valor absoluto me da, entre comillas, la versión positiva del número, tanto si el número es positivo, ¿sí?, como el 2, como si es negativo. Recordemos un poquito que son números positivos y números negativos. Si tenemos una recta real, bien, ahí, si tenemos una recta real, nosotros podemos ubicar el número 0 en el medio, por ejemplo, por aquí, 1, 2, 3, 4, por aquí. Y básicamente los números que están a la izquierda del 0 son negativos porque son menores que 0, y los números que están a la derecha del 0 son positivos. Además tenemos que recordar que en la recta real un número, por ejemplo, en este caso el menos 3, 0, 1, 2, 3, un número que está ubicado a la izquierda de otro es menor que ese número, o el de la derecha es mayor que el otro. Por ejemplo, menos 3 es menor que 0, o en su defecto 0 es mayor que menos 3. Y fíjense aquí, un número que está ubicado, como decía, a la derecha de otro es porque es mayor que ese número. El 2 es mayor que 0 y evidentemente que es positivo. Los números positivos entonces, vamos a poner acá, los números positivos son los que están a la derecha del 0 y son aquellos que son mayores que 0. O sea, va a ser algún número que voy a llamar X que va a ser mayor que 0. Mientras que los números negativos son los que están a la izquierda del 0 y son entonces aquellos que son menores que 0. El 0 particularmente no es ni mayor ni menor que 0, por ende no es ni positivo ni negativo. Bien, con eso tenemos suficientes conceptos como para definir puntualmente qué es valor absoluto, o sea, definirlo con más detalle. Entonces pongamos aquí la definición de valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de un número X va a ser igual, por definición, es decir, alguien lo definió de esta forma y obviamente que funciona, va a ser igual a lo mismo que tengo entre las barras, si qué cosa, o sea, bajo qué condición, si lo que está entre las barras es un número positivo o a lo sumo igual que 0, es decir, el 0 lo vamos a poner dentro de este grupo porque fíjense que el valor absoluto de 0 es 0. Ya vamos a ver que, o podemos comenzar a verlo ahora, que el valor absoluto representa la distancia que hay desde el número en cuestión al cual estamos sacando el valor absoluto hacia el número 0, o la distancia entre ese número y el 0. Fíjense que, no sé si se ven los cuadraditos, que el valor absoluto de 2 me da 2, porque la distancia que hay desde el número 2 hacia el número 0 son 2 unidades. De aquí cuento, tengo 1, 2 unidades, el valor absoluto me da 2. ¿Por qué el valor absoluto de menos 3 me da 3? Porque la distancia que hay desde el número menos 3 hacia el 0, o entre ellos, son 3 unidades. Fíjense aquí, 1, 2, 3 unidades. Y el valor absoluto de 0, ¿por qué me da 0? Porque la distancia entre el número 0 consigo mismo es 0, evidentemente. Bien, esa es para la parte de arriba de la definición de valor absoluto. Fíjense que se verifica muy simplemente. Yo le calculo el valor absoluto al número 2. ¿Y qué me dice la definición? La definición me dice que si lo que está entre las barras es un número positivo, el resultado es lo que está entre las barras. Entonces, el valor absoluto de 2 es 2. Y la otra parte de la definición me dice que el valor absoluto de un número X me va a dar el opuesto del número X. Fíjense como lo dije, el opuesto del número X
no lo dije tanto como menos x, si bien lo puedo leer de esa forma, es el opuesto del número x, si, ¿qué cosa? Si el número x en cuestión es menor que 0, o sea, negativo. Entonces aquí podemos aclarar que lo que estamos diciendo acá es que esto de aquí lo puedo leer como que es positivo el número, o a lo sumo es el número 0. Y esto de aquí lo puedo leer como que el número es negativo. Entonces, la definición que me dice que si el número al cual le calculo el valor absoluto es positivo, el resultado es el mismo número. Obviamente, el valor absoluto siempre da positivo. Y que si el número es negativo, el resultado me da el opuesto al número. Por ahí se confunden pensando que este menos x es un número negativo, pero ese menos x es el opuesto al número. Ya vimos en videos previos que si el número es positivo, su opuesto es negativo. Pero si el número es negativo, el opuesto es positivo. Entonces, esto de acá es un número positivo siempre que el número en cuestión sea negativo. Y obviamente vamos a usar esto solamente para el caso de números negativos. Fíjense cómo me queda entonces el valor absoluto de menos 3. ¿Qué me dice la definición? La definición me dice, si el número es negativo, el resultado es el opuesto al número, o el menos el número. Con lo cual, si yo hago acá el opuesto de menos 3, como esto es equivalente a multiplicar por menos 1, tengo menos por menos más, y efectivamente me queda 3. ¿Sí? Listo. Y bueno, el valor absoluto de 0, la reglita que me dice, si el número es positivo 0, ingreso por aquí y pongo el mismo número. El 0 podría estar abajo, puesto aquí, sí, porque fíjense que lo opuesto al 0 también es 0. Bien, pues tenemos eso para lo que es la definición del valor absoluto. Y veamos un poquito algunas propiedades, las enunciemos más que nada. Ya lo vamos a trabajar mejor en el práctico 3. Entonces, ¿qué tenemos? Después les dejo como tarea, si quieren, verificarlas con algunos ejemplos. El valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. No es muy difícil de analizarlo. De la misma forma, el valor absoluto del cociente entre dos números es igual al cociente de los valores absolutos. Siempre que, en este caso, el número b no sea 0 para no estar dividiendo por 0. Después tenemos las desigualdades triangulares, que me dice que el valor absoluto de la suma guarda, el valor absoluto no es distributivo respecto a la suma, pero sí se cumple esto. Esto va a ser menor o igual, según sea el caso, que la suma de los valores absolutos. O sea que no lo puedo distribuir siempre, porque va a haber casos, con este símbolo de aquí estamos diciendo que hay casos donde va a ser menor y casos donde va a ser igual. Les dejo como tarea, si quieren, dar un ejemplo donde sí se pueda distribuir, es decir, donde esto sea igual a esto, y otro ejemplo donde lo de la izquierda sea menor que lo de la derecha. Después tenemos la otra desigualdad triangular que me dice que el valor absoluto de A menos B va a ser mayor o igual que la resta de los valores absolutos. También les dejo como tarea encontrar dos ejemplos, uno donde esto sea igual a esto, y otro ejemplo donde esto sea mayor que eso. ¿Sí? Y por último tenemos estas propiedades que nos van a servir mucho para las inecuaciones con valor absoluto del práctico 3. Por ejemplo, si yo tengo el valor absoluto de un número x y digo que esto es menor o menor o igual que a, ya lo vamos a detallar más en el práctico 3, y entonces aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, en este caso lo que va a ocurrir es que el número x va a estar comprendido, o sea, va a ser, el número x va a ser mayor o igual que el opuesto de a y menor o igual que a. Va a estar comprendido entre menos a y a. Esto obviamente tiene sentido solamente si a es un número positivo, ¿sí? Podría llegar a ser 0, pero descartemos esa opción, pero sí no puede ser negativo. Y en el otro caso, insisto con la idea, vamos a profundizar esto en el TP3, el valor absoluto de un número x va a ser mayor o igual que otro número a que tiene que ser positivo,
¿sí? ¿Y qué va a pasar en consecuencia de ahí? Que vamos a tener que x va a ser menor o igual que el número menos a, o en su defecto x va a ser mayor o igual que el número a, con a, ¿sí?, también siendo un número positivo. Si quieren, pueden armar ejemplitos donde esto se verifique, pero esto vamos a mostrar el por qué queda esto, ¿sí?, esto de aquí, en el práctico número 3. Esto de momento es un repaso rapidito de lo que es el valor absoluto, presentarlo con sus propiedades más importantes, su definición, pero ya después lo vamos a ver con un poco más de detalle. De momento, con eso dejamos el video y cualquier cosa me están preguntando. Bien.